Hoy nos toca el capítulo 14 de Corintios, así que vamos a buscarlo, de 1 Corintios. Es uno de los capítulos más conflictivos de todo el Nuevo Testamento. 1 Corintios 14, no lo estudien. No lo estudien porque es un lío. Porque hay algunos que empiezan a decir, no, que esta palabra en realidad significa otra cosa, y que esto está en plural, y si está en plural significa algo, y si está en singular significa otra cosa, y es algo que, si quieren estudiarlo con profundidad, requiere mucho tiempo. Y si nosotros quisiéramos hoy estudiar el capítulo 14 de 1 Corintios con profundidad, necesitaríamos varias prédicas. Pero quiero hoy en solo 40 o 50 minutos hablar de todo el capítulo 14 de Corintios y recordar qué es lo que Pablo sigue enseñando a la iglesia de Corintios, ¿sí? Desde el capítulo 1, siempre es bueno recordar esto, había problema en Corinto con respecto a que había divisiones, que yo soy de Pablo, que yo soy de Cefas. Después empieza a haber todo este pelea en cuanto a lo que es el conocimiento. Pablo lo lleva a decir, miren, el conocimiento no es lo que edifica es el amor. Y cuando hablábamos de este conocimiento, lo que Pablo se refería no es a que no tienen que aprender porque si ustedes aprenden la Biblia no van a ser edificados, sino que se refería a este conocimiento que lo llevaba ¿a qué? A terminar peleando, discutiendo. Entonces, podemos decir que de alguna manera era una iglesia que le faltaba amor. Pero no existe una iglesia a la que no le falte amor. Así que no nos hagamos tampoco los que... Corinto. O sea, ninguno está en la talla de lo que el Señor nos pide. Nunca vamos a estarlo de alguna manera. Pero tenemos que caminar hacia esto, ¿sí? Para que ustedes vean que no están en la talla, ustedes pueden leer, por ejemplo, el capítulo 13 de Corintios, a partir del versículo 4, y en vez de decir la palabra el amor, pongan su nombre. Entonces, en vez de decir, por ejemplo, que el amor es paciente, bondadoso, pongan su nombre. Y vamos a ver que no somos como la Biblia de alguna manera nos pide que seamos. Y Pablo en 1 Corintios 11 empieza a tratar un tema, a ver si recuerdan cómo era, que tenía que ver con la Santa Cena. ¿Qué pasaba en la Santa Cena? Cuando ellos celebraban la Santa Cena. ¿Cómo? Había algunos que llegaban antes, quizás la clase social más alta, porque tenía menos horas laborales. No sabemos. ¿Y? Eran egoístas porque empezaban a comer. Y algunos empezaban a tomar, se excedían del alcohol, se empezaban a emborrachar, llegaba la clase social baja, los pobres. ¿Qué había? Nada, no había nada. Imagínate, ¿dónde ocurría esto? En la iglesia, no es que esto ocurría en el comedor de la facultad, no sé, en el comedor de algún lugar que vos decís, bueno, hay un lugar en el pueblo donde se da comida o se da para tomar y pasa esto. Esto no pasaba en la sociedad. Esto pasaba dentro de la iglesia. Entonces imagínate vos, pobres, los cristianos pobres, el testimonio que tenían ahí de los hermanos por ahí más adinerados. Claro, llegaban y no había nada. Y venía un grupo que estaba ya todo lleno, ya repitiendo. Después tenía otro grupo por el otro lado que andaban borrachos. Y parece una locura. Pero era así la iglesia de Corinto. Entonces Pablo agarra el látigo y empieza a decir, miren, en esto yo no los voy a alabar. No tengo nada que reconocer bueno de ustedes. Porque no están actuando conforme al amor. No están actuando conforme al amor. Y entonces empieza a explicar Pablo, a partir del capítulo 12, que Dios da diferentes dones dentro de su cuerpo, ¿sí? Diferentes miembros. Empieza a decir Pablo de que todos somos importantes dentro de la iglesia, ¿sí? Todos somos de alguna manera útiles y esenciales, no porque seamos buenitos o mejores, sino porque el Espíritu Santo ha puesto dones en cada uno, como Él quiso, dice la Biblia, para edificación de
toda la congregación. Y hablamos de esta importancia de que en la iglesia todos somos responsables de todos, ¿sí? No hay alguien que esté no sé, cargando a toda la iglesia, sino que toda la iglesia se tiene que edificar mutuamente, al punto que, por ejemplo, en el 12:26 dice que todos los miembros se duelen con el que está dolido. Si alguien recibe honra, todos los miembros se gozan. Somos uno, ¿sí? Somos uno. Dios da un montón de diferentes analogías cuando habla de su pueblo, pero con la iglesia da la más grande y la más importante, que es que somos un cuerpo, donde todos los miembros son importantes. Y ahí, no sé si se acuerdan, habíamos mencionado que hay dos problemas en cuanto a esto. Un problema que podemos tener es que creemos que somos los miembros indispensables, que si no estamos nosotros, como que no funciona nada. Es un gran problema, y lo tenemos de verdad, lo creemos muchas veces. Y otro gran problema, que es igual de malo, es creer de que yo no tengo nada que aportar, ¿sí? Un problema, uno cree que puede solo y el otro cree que no puede, que no tiene nada para darle a la iglesia. Y las dos cosas están mal, ¿sí? Y lo que Pablo empieza a enseñar es esto de diversidad, de que somos diferentes, pero miembros de un cuerpo, ¿sí? Recuerden que Pablo nunca enseña la uniformidad. ¿Qué significa? Una sola forma. Si vamos a jugar al fútbol no vamos a ser todo arquero, porque nunca vamos a hacer un gol. Ni todos delanteros, porque no van a llenar el arco de goles, van a patear del otro lado. Entonces, no somos uniformes, no hacemos todo lo mismo. Cada uno cumple una función y un rol específico. Y el Espíritu Santo nos capacita para cumplir esa función específica que el Señor quiere. Y así es como Él arma esta iglesia, ¿sí? Entonces, cuando Pablo está describiendo esto, de esta diversidad, dice, pero hay que recordar, y ahí quiero ir rápido al 1 Corintios 12, al final, a partir del versículo 29, Pablo dice, ¿somos todos apóstoles? ¿Cuál es la respuesta? No. ¿Somos profetas? No. ¿Somos todos maestros? ¿La respuesta cuál sería ahí? No. ¿Tenemos todo el poder de hacer milagros? No. ¿Tenemos todo el don de sanidad? No. ¿Tenemos toda la capacidad de hablar en un idioma desconocido? No. ¿Tenemos toda la capacidad de interpretar idiomas desconocidos? Por supuesto que no. Y hay una pregunta que Pablo no hace. Si vemos los dones que él está citando arriba. Porque uno de los dones que él cita es de que tenemos la capacidad de ayudar a otros. Y él en ningún momento hace la pregunta, ¿y podemos todos ayudarnos a otros? Porque él está haciendo un montón de preguntas que la respuesta ¿cuál es? No. Y si él hubiese hecho esta pregunta, ¿podemos todos ayudarnos uno a otro? La respuesta hubiese sido no, y claro, pero sí se puede. Por eso él no mete esa pregunta ahí. Porque lo que Pablo está diciendo es todos podemos ayudarnos unos a otros. ¿Pero cómo? Entonces Pablo dice, voy a mostrar un camino más excelente. Voy a mostrar un camino que supera a todos los demás. Y ahí vemos el capítulo 13, donde Pablo nos muestra la máxima forma de vida cristiana, que es la vida del amor, amando. Y describe cómo es el amor, que es lo que Diego predicaba el domingo pasado. Es paciente, bondadoso, no es celoso, no es fanfarrón, no es orgulloso, no es ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanza y se mantiene firme en todas circunstancias. Y acá quiero mencionar algo importante. Miren lo que dice a partir del versículo 8. La profecía, el hablar en idiomas desconocidos y el conocimiento especial se volverán inútiles, pero el amor durará para siempre. Y esto es importante para entender el capítulo siguiente. Había dos cosas que pasaban en la iglesia de Corinto que para nosotros nos van a resultar muy raras porque no las vemos. La primera era la profecía y la segunda era el hablar en un idioma desconocido, o lo que en muchas traducciones se conoce como hablar en lenguas. ¿Qué era lo que pasaba en la iglesia de Corinto? ¿Sí? Ya hemos analizado algunos de los problemas, ¿sí? Que había divisiones, yo soy de Pablo, yo soy de Cefa, yo soy de Apolo. El otro problema, lo de la Santa Cena, que cada uno hacía lo que quería. La gente iba para satisfacer su propia necesidad, no le calentaba el otro. Si él estaba comiendo y tenía ahí al lado a un cristiano que no tenía nada para comer, no le calentaba. Estaba ahí en la suya. Y Pablo ataca eso diciendo, recuerden que Jesús la noche en que fue entregado y cómo
Él explicó la Santa Cena. Y ahora, ¿cuál era otro problema de lo que había? Había dos dones que Dios había dado a la iglesia, que era uno el de profecía, ¿sí? Que era la capacidad, de alguna manera, de decir las palabras de Dios, cosas que Dios estaba diciéndole a la iglesia en ese tiempo, ¿sí? Por ejemplo, si se acuerdan en el libro de Hechos, uno que se llamaba Felipe, tenía hijas que eran profetisas, hablaban de parte de Dios. O sea, Dios me dijo esto, que tenemos que cumplir esto. Muchas veces era trayendo enseñanzas del Antiguo Testamento, ¿sí? Y por otro lado tenían este don de lenguas, que era hablar, y esto es importante, en otro idioma que existía, ¿sí? No era nada de bla 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 bla. O sea, era un idioma diferente al que ellos sabían, desconocido para los que estaban ahí. Y después estaba otra persona que tenía un don de interpretar lo que esta persona decía. Es como que yo ahora hable en chino, literalmente, y alguien interprete sin saber chino lo que yo dije. Eso era lo que ocurría en la iglesia de Corinto. Pero todo esto se hacía de una manera locada y totalmente desenfrenada. Uno que decía, Dios me dijo que... Y otro, no, pero a mí también Dios me dijo esto. Y otro que decía, sí, hablaba en otro idioma. Y la iglesia era un caos. Era un caos. Y lo que Pablo va a enseñar en el capítulo 14 es que Dios dio un orden en la iglesia. Dio una forma de hacer las cosas. Y el orden principal, y esto es lo que quiero por ahí a lo mejor recalcar, es que siempre todos seamos edificados. Ese es el propósito de la iglesia. Somos un cuerpo porque mutuamente nos edificamos, mutuamente nos ayudamos. Somos miembros del mismo cuerpo. Vamos al capítulo 14, donde Pablo vuelve a recalcar un poquito del capítulo 13 al principio y dice que el amor sea su meta más alta. ¿Sí? Pablo no dice que lo van a alcanzar, dice que esa sea la meta. O sea, ¿cuál es la meta? Donde, el final. Que el amor sea su meta, sea su objetivo más alto. A eso tienen que apuntar, dice Pablo. Pero también deberían desear las capacidades especiales que da el Espíritu, sobre todo la capacidad de profetizar. Pues si alguien tiene la capacidad de hablar en lenguas, le hablará solamente a Dios, dado que la gente no podrá entenderle. Hablará por el poder del Espíritu, pero ¿qué va a pasar? Todo será un misterio. Y miren qué importante el versículo 3. Dice, en cambio, el que profetiza fortalece a otro, los anima y los consuela. ¿Qué es lo primero que tenemos que aprender acá? Nosotros tenemos, dice la Biblia en Pedro, la palabra profética más segura. ¿Cuál es? La Biblia. La Biblia es la profecía, es la palabra de Dios dada a nosotros. ¿Existía el Nuevo Testamento en la época de 1 Corintios? No. Entonces estaban estas profecías donde Dios se manifestaba y hablaba de parte de profetas para darle a su pueblo su voz y para que su pueblo sea siempre guiado por su voz. Luego, con el libro de Juan, que es Apocalipsis, el canon, la escritura, de alguna manera cesó, terminó, se cerró. Y ya no necesitamos una nueva revelación de parte de Dios, porque las revelaciones que Dios tenía para nosotros están ya explícitas en su palabra. ¿Sí? Y el libro de Apocalipsis, ustedes pueden ver al final, dice, maldito todo el que quita, maldito todo el que añade a las palabras de esta profecía. Tenemos la palabra profética más segura en la Biblia. Entonces, cuando nosotros hablemos ahora de que el que profetiza, ustedes no se imaginen a ustedes diciendo, oh, me vino algo de Dios, así como un rayo, sino que imagínense ustedes aprendiendo la Biblia. Porque profetizar es decirle a otro lo que la Biblia dice en nuestros tiempos. No es, ay Dios, mirá, Nahuel, Dios me está diciendo que vos tenés que hacer esto, lo otro. ¿Qué certeza hay para esto? No, la palabra profética, la profecía más segura, la tenemos nosotros en la Biblia. Entonces cuando ahora leamos esto de profetizar, quiero que nos entendamos o lo relacionemos a
nosotros estar aprendiendo y contando la Biblia. ¿Se entiende? Ahora, fíjense, voy a entonces cambiar el versículo 3. En cambio, el que lee la Biblia y habla la Biblia en la iglesia, fortalece a otros, anima a otros y consuela a otros. Cuando nosotros aprendemos más la palabra de Dios, estamos más capacitados, ¿para qué? Para ayudarnos. Cuando nosotros aprendemos más y más la Biblia, más y más cambiamos nosotros y más estamos capacitados para cambiarnos. ¿Sí? Si yo lo quiero ayudar a Cristian en algo espiritual, a lo mejor en cómo lidiar con algún problema, pero yo no conozco la Biblia, nunca la leí, ni la leo, ¿va a ser más difícil o más fácil ayudarlo a Cristian? Va a ser más difícil. De hecho, quizá le dé un consejo como cualquier compañero del trabajo le dé. Porque como yo no conozco la palabra que ha profetizado Dios en la Biblia, no tengo muchas palabras de Dios para darle. ¿Sí? Ahora, fíjense que vos estás puesto en la iglesia, todos, todos. Estamos puestos para 3 cosas, según el versículo 3. Fortalecernos, porque muchas veces nos vamos a flaquear, vamos a caer, nos vamos a entristecer. Y también dice que estamos para animarnos y para consolarnos. ¿Dónde encontramos la fortaleza, el ánimo y el consuelo? En la palabra de Dios. En la palabra de Dios. Y en la medida que vos te llenes de la palabra de Dios, vos vas a estar más capacitado para fortalecer, porque vas a ser fortalecido, animado y consolado por Dios. Y después vas a poder fortalecer, consolar y animar ¿a quién? A los demás. Fuiste puesto en la iglesia para consolar, fuiste puesto en la iglesia para fortalecer, fuiste puesto en la iglesia para animar a los demás. ¡Wow! Ahora, seguimos, dice el versículo 4. La persona que habla en lengua se fortalece a sí mismo, pero el que dice una palabra de profecía, el que lee la Biblia, ¿a quién fortalece? A toda la iglesia. El que está aprendiendo la Biblia, contando la Biblia, charlando la Biblia con la iglesia, fortalecemos a la iglesia. Si Pancho viene y me cuenta de un versículo, de un capítulo que leyó durante el día de ayer, por ejemplo, y una enseñanza que él sacó de ese capítulo, gracias, ¿es la palabra de Pancho o la palabra de Dios? Es la palabra de Dios la que él me está contando. No es la palabra de Dios solamente cuando los domingos a la tarde nos paramos acá atrás de este púlpito. La palabra de Dios la tienen todos entre sus manos. Y cuando ustedes se animan, o yo le comparto a otro un versículo, un capítulo, yo estoy de alguna manera profetizando, porque estoy contando la palabra de Dios a los demás. Y estoy fortaleciendo al otro. ¿Ven? Esto es importante. No es la responsabilidad solamente del que predica. Es de toda la iglesia. Entonces, si vos no podés decir vos, bueno, yo total no predico, así que no voy a estudiar tanto la Biblia, porque si no voy a predicar, es como que... Pero Pablo deseaba que todos deseen estas capacidades del Espíritu. Y la capacidad de animar, fortalecer y consolar a otros por la Biblia, la podemos tener todos. Esa capacidad que da el Espíritu. La podemos tener todos. Entonces, tenemos que llenarnos de la Biblia para fortalecer la iglesia. Dice ahí el versículo 5, yo desearía que todos pudieran hablar en lenguas, pero más aún me gustaría que todos pudieran profetizar. Que todos conozcan la Biblia. Vamos a traducirlo siempre así. Pues la profecía, que todos conozcan la Biblia, es superior a hablar en lenguas. A menos que alguien interprete lo que se dice. Y ahí está el objetivo. ¿Cuál es? Para que toda la iglesia se fortalezca. El final del versículo 4, ¿qué dice? Fortalecer a la iglesia. El final del versículo 5. Fortalecer a la iglesia. Te hago una pregunta entonces, ¿para qué estás puesto en la iglesia? ¿Para fortalecerla? Para fortalecerla. Dice la Biblia que nosotros somos como una piedra en el edificio que Dios está construyendo. Una piedra, no una piedra que si vos la sacás, no pasa nada. No, una piedra importante, porque fuiste puesto para fortalecer a los demás. Pero en la medida que uno no vaya conociendo de Dios, ni llenándose de Dios, no va a tener absolutamente nada para dar. Amados hermanos, dice Pablo, si yo fuera a visitarlos y les hablara en un idioma desconocido, ¿de qué les serviría a ustedes? ¿De qué les serviría? En cambio, si les llevo una revelación o un conocimiento especial o una profecía o una enseñanza, ¿qué va a pasar? Y eso sí les va a ser de ayuda. Aún los instrumentos inanimados, como la flauta y el arpa, tienen que emitir sonidos nítidos, algo claro, algo que se entienda.
Si no, ¿qué va a pasar? Nadie va a reconocer la melodía. Nadie va a decir, che, no entiendo qué canción está tocando. Versículo 8. Si el toque de trompeta no es entendible, ¿cómo sabrán los soldados que se les llama a la batalla? ¿Sí? Había un sonido especial que en la guerra se tocaba para anunciar la batalla. Pero si se tocaba mal esa trompeta, o uno agarraba, en vez de agarrar la trompeta, agarraba otro instrumento o lo que sea, nadie iba a entender que había que estar preparado para la batalla. Nosotros, cuando hablamos de la palabra de Dios juntos, de alguna manera nos preparamos para la batalla. La batalla que tenemos contra el diablo, contra nuestra carne y contra el mundo. Pero si no estamos aprendiendo la Biblia, nosotros no estamos ni siquiera preparándonos nosotros y tampoco ayudando a nadie para que se prepare para la batalla. A nadie. Entonces es importante aprender y conocer la palabra de Dios. Estoy tratando de llevar lo que estaba ocurriendo en Corinto a nuestro día. Porque ninguno de ustedes va a tener un sueño o una revelación así directa o especial de parte de Dios con palabras de Dios. Tenemos la Biblia, todos. Todos tenemos la palabra de Dios. Y nuestra responsabilidad no es sentarnos a esperar que Dios nos hable, sino leer la Biblia, porque ahí es Dios hablándonos a nosotros. La Biblia es Dios predicando. La Biblia es Dios hablándonos a nosotros. Y es nuestra responsabilidad conocerla. ¿Para qué? Según lo que venimos leyendo. ¿Cómo? Para fortalecer, para edificar la iglesia, para consolarnos, para animarnos, mutuamente todos. Fíjense qué importante que somos todos dentro de la iglesia. Versículo 9. Lo mismo ocurre con ustedes, dice Pablo. Si hablan a la gente con palabras que no entienden, ¿cómo podrían saber lo que ustedes dicen? Sería igual que hablarle al viento. Claro, sería igual que hablarle al viento si nadie entendía estos idiomas desconocidos que los corintios usaban. Dice el versículo 10, hay muchos idiomas diferentes en el mundo y cada uno tiene su significado. Pero si no entiendo un idioma, soy un extranjero para el que lo habla, y el que lo habla es un extranjero para mí. Nosotros, como iglesia, de alguna manera, debemos mostrar que si alguien viene a visitarnos, o si alguien está, no tiene que verse como si fuera de otro mundo, de otro país. En Corinto, cuando alguien iba a visitar a la iglesia y escuchaba que todos hablaban un idioma desconocido, nadie interpretaba lo que se decía, se usaban los dones, pero mal, y otro decía Dios me dijo, y el otro lo tapaba gritándole, y era un caos la iglesia. Después va a decir Pablo, van a pensar que están todos locos. Y además se van a ver diciendo, yo no quiero hacer nada acá, no tengo nada que ver acá. Y se van a ir. Y nosotros tenemos que recibir a la gente mostrándole amor y no haciéndole sentirse raro. Si viene y dice, hablemos de otras cosas y se siente raro. Está mal que venga una persona y se sienta rara. Tiene que sentirse contenida, tiene que sentir que se le acerca, que se le pregunta cómo está, cómo anda, que se le pregunta de su vida. No tiene que sentirse un extranjero de alguna manera. Tiene que sentirse acercado por nosotros. Entonces, dice el versículo 12, lo mismo ocurre con ustedes. Ya que están tan deseosos de tener las capacidades especiales que da el Espíritu, procuren ¿cuáles? Las que fortalecen a la iglesia. Es la tercera vez que vemos esto. ¿Cuál es el interés de Pablo en todo esto? Que la gente empiece a entender de que existe para fortalecer a la iglesia, no para crear confusión o división o caos en la iglesia, sino para poder fortalecerlo. Entonces, entendamos esto hoy, todos los que estamos acá. El Señor nos salva ¿para qué? Para fortalecer a la iglesia. ¿Y qué es la iglesia? Lo que hoy estamos acá. Vos fuiste creado para fortalecer a los otros. Y si vos no estás fortaleciendo a la iglesia, ¿qué pasa? No estás cumpliendo la tarea que Dios nos asignó, nos encomendó, nos mostró, nos dio. Estamos haciendo las cosas mal, porque no fortalecemos a los demás. Entonces dice el versículo 13, por tanto,
El que habla en lenguas también debería pedir en oración la capacidad de interpretar lo que se ha dicho. Pues si oro en lengua, mi espíritu ora, yo no entiendo lo que digo. ¿Qué debo hacer entonces? Oraré en el espíritu y también oraré con palabras que entiendo. Cantaré en el espíritu y también cantaré con palabras que entiendo. Pues, fíjense qué interesante esto, versículo 16. Pues, si alabas a Dios solamente en el espíritu, ¿cómo podrán los que no te entienden alabar a Dios contigo? ¿Cómo podrán unirse a tus agradecimientos cuando no entienden lo que dicen? Tú darás gracias muy bien, pero eso, de vuelta, no fortalecerá a la gente que oye. ¿Sabían que nosotros podemos edificarnos hasta cantando juntos? Por ejemplo, hay una canción, no sé, que dice, gracias, gracias Señor. Pero la verdad que mi semana fue bastante triste y no tengo muchas ganas de decirle gracias Señor, pero hay al lado mío un hermano en la iglesia que Dios le dio una bendición inmensa durante esa semana. Yo tengo que cantar ese gracias Señor, también por el otro. ¿Por qué? ¿Porque voy a agradecer solamente por mí? No, alabamos en comunidad. Y este grupo a veces cantaba o oraba en un idioma desconocido y el resto no era beneficiado. Hasta en la alabanza nosotros tenemos que beneficiarnos unos a otros. ¿Cómo cantamos? Hoy la verdad que hoy estoy mal, no voy a cantar. Pero vos tenés que cantar en comunidad para bendecir a los demás. Hasta en la alabanza. Hasta en la alabanza nos edificamos mutuamente. Porque la pregunta es, ¿cómo podrán los que no te entienden alabar a Dios contigo? ¿Vieron? Cantamos en comunidad. Nos bendecimos en comunidad. No, yo no canto. Después, en mi casa canto solo o lo que sea. No, cantamos en comunidad. Y después, agradecemos a Dios de una manera entendible para que los demás sean edificados y fortalecidos. Y digo, wow, qué bueno, qué bueno lo que hizo en Pancho. Gloria a Dios por lo que Dios hizo en la vida de Pancho. Porque hay que alegrarse con los que se alegran. ¿Ven? Lo que Pablo está siempre de vuelta diciendo es esto en criollo. Bueno, venía a la iglesia por vos. ¿Qué era lo que hacían los corintios? Van y iban por ellos. Iban a comer, a emborracharse, a hacer lo que quieran. Nadie esperaba a nadie. Hacían todo lo contrario de lo que debían hacer. No se consideraban parte de un cuerpo, sino que se consideraban un cuerpo solo cada uno. Cada uno se consideraba un miembro en particular. Entonces no había un sentido de unidad. No había un sentido de unidad, de que realmente mi hermano en Cristo es mi hermano literal, es miembro del mismo cuerpo. No había un interés, che, voy a ayudar a Cristian, voy a ayudar a Martina, a Nahuel, a Alan, voy a ayudar a Sofi. No había un deseo genuino de edificarse. ¿No es así a veces en la iglesia hoy? Y tristemente somos muchas veces así. Damos gracias, dice el versículo 17, sí, da gracias muy bien, vos solo. Y no, el Señor si da una bendición para tu vida, lo da también para que vos lo compartas con los demás hermanos y todos seamos edificados mutuamente. ¿Sí? Cuando hay una bendición que Dios da a un miembro, ¿quién se bendice? Todo el cuerpo, no uno solo. Y cuando hay alguien que está sufriendo dentro del cuerpo, lo ideal es que todo el cuerpo sufra con ese. Dice el versículo 18, yo le agradezco a Dios que hablo en lenguas más que cualquiera de ustedes, pero en una reunión de la iglesia, y estas palabras son importantes, para ayudar a otros, preferiría hablar 5 palabras comprensibles que 10.000 palabras en un idioma desconocido. ¿Cuál es la motivación de Pablo en este versículo? Ayudar a los demás. ¿A qué venía a la iglesia de vuelta? ¿A qué? Ayudar a los demás. Ayudar a los demás. Qué mal a veces entendemos, ¿no? Vengo para sentirme bien yo con mi mente y después en la semana seguir haciendo lo que se me canta. Hago la vida que quiero, llevo la vida que quiero. Venimos a la iglesia para ayudarnos. ¿Sí? No, bueno, vengo, canto un par de canciones, escucho la prédica, terminó, yo, volé. Y después nos vemos el domingo que viene ese ratito. Pero no nos sirve esto. No nos sirve. Tenemos que empezar a aprender. Y de vuelta digo, esto no es algo que va a pasar de la noche a la mañana. Por eso el versículo 1 que dice, que esto sea la meta más alta, algo a lo que nosotros debemos aspirar, que llevaría años, y nos vamos a morir, y va todavía a quedar camino,
y van a seguir los otros y se van a morir y nunca se va a alcanzar hasta que Cristo vuelva y nosotros estemos en el cielo para siempre con Él. Pero algo a lo que sí debemos ir mejorando y como aprendiendo juntos en esto. Entonces Pablo dice, yo voy para ayudar a los demás. Versículo 20. Amados hermanos, no sean infantiles en su comprensión de estas cosas. Sean inocentes como bebés, pero en cuanto a lo malo, pero maduros en la comprensión de asuntos como estos. En las Escrituras está escrito, hablaré a mi propio pueblo en idiomas extraños y mediante labios extraños, pero aún así no me escucharán, dice el Señor. Así que, como ven, el hablar en lenguas es una señal no para los creyentes, sino para los incrédulos. La profecía, sin embargo, que conozcamos, que aprendamos la Biblia, es para el beneficio de los creyentes, no de los incrédulos. Es para beneficiarnos mutuamente esto. Aún así, si los incrédulos o la gente que no entiende estas cosas entra a una reunión de la iglesia y oyen a todos hablando en un idioma desconocido, ¿qué van a pensar? Que estamos locos. Pero nosotros queremos que los incrédulos, que la gente que venga a esta reunión, no piense que estamos locos, sino que pase otra cosa. Y acá viene lo siguiente. Este es uno de los pasajes que más me gustó del capítulo. El versículo 24. Y lo vamos a cambiar de vuelta. Pero si todos ustedes están aprendiendo y leyendo la Biblia juntos, y los incrédulos o la gente que no entiende las cosas de la Biblia entra a una reunión, ¿qué va a pasar? Punto número 1. Van a ser convencidos de sus pecados. Porque cuando nosotros hablamos de la palabra de Dios y hablamos de Dios, podemos de una manera clara explicarle a la gente que es pecadora y que está haciendo las cosas mal y viviendo de una manera incorrecta. Y eso va a hacer que el incrédulo se convenza de pecado. Y además va a ser juzgado por lo que Dios dice, por lo que nosotros decimos en la palabra de Dios. Versículo 25, y al escuchar, sus pensamientos secretos quedarán al descubierto. ¿Por qué? Dice la Biblia que es una espada de doble filo que penetra. ¿Qué penetra? Nuestro propio corazón. Y la importancia de predicar la Biblia es que nosotros penetramos, o mejor dicho, Dios a través de la predicación va penetrando el corazón de los que están escuchando. Y fíjense cómo termina este versículo. Y caerán de rodillas y adorarán a Dios, exclamando. ¿Exclamando qué? En verdad, Dios está aquí entre ustedes. Yo no sé si hay algo más hermoso que pueda llegar a decir un incrédulo, que diga, Dios está aquí entre ustedes. ¡Wow! Porque generalmente esto lo decimos los cristianos. Oh, Dios está en este lugar. Y se escucha mucho eso. No, Dios está acá. Puedo sentir su presencia. Pero Pablo está diciendo, wow, cuando ustedes profetizan, cuando hablamos la palabra de Dios, el incrédulo tendría que decir esto. Dios está entre ustedes. Dios está entre ustedes. Mis pensamientos quedaron al descubierto. Y cae de rodillas ante Dios y se arrepiente de sus pecados. ¿Cuándo va a haber salvación? Cuando empecemos a todos a aprender la Biblia. Y que la persona que entra entienda y vea que todos conocemos y aprendemos y predicamos la Biblia. Porque eso va a convencer de pecado al mundo, al incrédulo. Y a lo mejor no cae de rodillas literal, ¿no? No tomemos esto así literal. Pero sí se arrepiente y su corazón se humilla. Y dice, Dios está acá. ¿Cuánta gente realmente durante 20 siglos se ha convertido? Realmente así, ha entrado en una iglesia y ha escuchado la palabra de Dios y fueron expuestos a su pecado. Y cuando fueron expuestos a su pecado se arrepintieron y creyeron en Cristo. ¿Y qué ocurrió? Dios los salvó. Y se fueron a su casa salvos. Diciendo, aunque no lo hayan dicho en palabras, pero sí pensándolo, Dios estuvo ahí y me salvó. Qué lindo que pase esto en la iglesia. Qué lindo que pase esto siempre, ¿no? Pero en la iglesia. Que la iglesia sea un lugar donde la gente pueda decir, Dios está entre ustedes. Dios se mueve entre ustedes. Mirá cómo lo cambió a Pancho, mirá cómo lo cambió a Sofía, a Víctor, a Gustavo, a Juan. ¡Wow! Dios está entre ustedes. Y qué triste es cuando
damos tan poco lugar a la Biblia y al edificarnos unos a otros, que un incrédulo tranquilamente podría venir a visitarme y decir, Dios no está entre ustedes. Ustedes son pura chacha, son puro ruido. ¿Quiénes eran puro ruido en el capítulo 13 de Corintios? Los que no tenían amor. Y cuando Dios no está, no hay amor, somos puro ruido. Y eso pasa en muchas iglesias. Porque que nosotros digamos hoy que estamos acá reunidos como iglesia, eso no es garantía de nada. Hay miles de iglesias en Córdoba, por ejemplo, en toda la provincia o en Argentina, de que se reúnen y dicen somos la iglesia y tienen un cartel afuera que dice iglesia, y no porque diga iglesia ahí afuera, Dios está ahí. Dios está ahí cuando su palabra es predicada. Dios está ahí cuando el cuerpo de Cristo cumple su función y cuando la iglesia se fortalece mutuamente. Porque Dios da vida a la iglesia. Entonces Pablo va a hacer un resumen a partir del versículo 26. Porque miren, yo estoy recalcando algunos aspectos, pero estoy, si se dieron cuenta, esquivando el tema de que Pablo está tratando del hablar en lenguas. ¿Sí? Porque creo que es importante que recordemos, que aprendamos panorámicamente esto de venir a la iglesia para edificarnos unos a otros. Que Pablo lo menciona varias veces, para ayudarnos mutuamente. Entonces dice Pablo en el versículo 26, ahora mis amados hermanos, hagamos un resumen. Vamos a resumir lo que venimos aprendiendo, dice Pablo. Cuando se reúnan, uno de ustedes cantará, otro enseñará, otro contará alguna revelación especial que Dios le haya dado, otro hablará en lengua y otro interpretará lo que se dice, pero cada cosa que se haga, el objetivo, ¿cuál es? Debe fortalecer a la iglesia. Entonces, cuando vengamos, vamos a cantar, ¿para qué? Para fortalecer a la iglesia, también para alabar a Dios, ¿sí? No estoy quitando una cosa por la otra. Para fortalecer a la iglesia. Cuando cantemos, vamos a cantar para fortalecer a la iglesia. Otro después va a enseñar. ¿Para qué va a enseñar la Biblia? Para fortalecernos, no porque, bueno, tenemos que rellenar un espacio, y bueno, vamos a rellenar este espacio y lo rellenamos con 1 Corintios. Para fortalecernos, aprendiendo la Biblia, lo que Dios enseñó en su palabra. Otro va a contar alguna revelación especial, y acá lo vamos a cambiar. Otro puede contar algo que Dios le estuvo hablando durante la semana, en lo que estuvo leyendo en la palabra. Qué lindo sería. ¿Por qué? Porque el otro va a decir, che, wow, Dios no le habla solamente el que predica. Mirá, vos le habló a Martín el martes, a Cristian le habló el miércoles, a Pancho le habló el jueves, a Ángela le habló el viernes. Dios de alguna manera, Dios en serio, ¿creemos que Dios le habla a uno solo? No, nos habla a todos. Y esta revelación especial la podemos traducir nosotros por leer la Biblia, que ha sido traducida a nuestro idioma. Otro hablará en lengua y otro interpretará lo que se dice, y esto no nos hace falta. No nos hace falta. ¿Por qué? Ya tenemos todo lo que queremos, lo que necesitamos saber lo tenemos en la Biblia. No aprendemos lo que está escrito, imagínate, ¿para qué quería otra cosa? Si ni siquiera leemos lo que ya está escrito. ¿Para qué voy a querer otra revelación? Lee la revelación que Dios ya te dio, y una vez que la sepas toda, completa, de manera perfecta, los 66 libros, ahí pedí la revelación especial. Vamos a ver si te da la vida para aprenderla completa a la revelación que ya está escrita. Y no, ya tenemos algo escrito, ¿para qué vamos a andar buscando otra cosa? ¿Para qué vamos a andar buscando otra cosa? Entonces, todo lo que se tiene que hacer, al final del versículo 26, que cada cosa que se haga, que sea ¿para qué? Para fortalecer a cada uno de ustedes. Yo me imagino a cada miembro de la iglesia de Corinto leyendo esto y diciendo, wow, soy especial, o soy importante en la iglesia. O sea, Dios me dio su Espíritu Santo para que haga algo dentro de la iglesia. Sí, a todos, para que nos ayudemos y nos edifiquemos mutuamente. Recuerden, esto es algo que no va a ocurrir de la noche a la mañana, pero es la meta más alta. ¿Y cuándo voy a empezar a comprenderlo esto? Cuando empiece a haber amor en mi vida. ¿Sí? Porque es el amor el motor que te va a llevar a edificar a los demás. Versículo 27. No más de 2 o 3 deberían hablar en lenguas. Esto es algo más ya específico para los de Corinto. Deben hablar uno a la vez y que alguno interprete lo que ellos digan. Pero si no hay nadie que interprete, si no hay nadie presente que pueda interpretar, ellos tienen que guardar silencio en la reunión de la iglesia. ¿Por qué? Porque no van a edificar a nadie. Y el propósito es edificar. Entonces tienen que hablar a Dios en lengua en una forma privada. Que 2 o 3 personas profeticen y que los demás evalúen lo que dice. Pero si alguien está profetizando y otra persona recibe una revelación del Señor, el que está hablando debe callarse. Eso debe ser raro.
Debe haber sido raro. De esa manera, todos los que profeticen tendrán su turno para hablar, uno después de otro, para que todos aprendan y sean alentados. Miren, si ustedes ven una iglesia que tiene profecía y lenguas, no ocurre nunca esto. Nunca ocurre esto. Cada uno habla cuando quiere, donde quiere, de la forma que quiere. No ocurre nunca esto. O sea, ni siquiera, si esto fuera real, ni siquiera cumplen con el orden de esto. Entonces, versículo 32, recuerden que la gente que profetiza está en control de su espíritu. Cuando vemos esto en otras iglesias, parece que es al revés. Parece que el espíritu los controla y como que empiezan a convulsionar y se tiran al piso y hablan como... Y parece como que algo extra los está controlando. ¿O no? Sí, para lo que sé que hay algunos de ustedes que lo han vivido en algunas iglesias o lo han visto. Pero fíjense que es diferente el 32. Recuerden que la gente que profetiza está en control de su espíritu. Y pueden turnarse con otros. Es decir, que vos lo podés manejar. Cuando lo vemos en otra iglesia parece al revés, que no lo podés manejar. Y como que ¡prua! Te salta y sale el bicho de adentro, sale la cosa rara. Y no tiene que ser así. ¿Por qué? Podré decir, ¿pero por qué? Versículo 33. Porque Dios no es un Dios de desorden, sino de paz. Como en todas las reuniones del pueblo santo de Dios. Bien. Y ahora me meto en... Si este era terreno peligroso, este era más peligroso. Versículo 34. Las mujeres deben guardar silencio durante las reuniones de la iglesia. ¿Sí? ¿Escucharon, mujeres? Las mujeres deben guardar silencio. No es apropiado que hablen. Deben ser sumisas tal como dice la ley. Tal como dice la ley. Si tienen preguntas, que le pregunten a su marido en casa, porque no es apropiado que las mujeres hablen en las reuniones de la iglesia. Qué raro esto, ¿no? Raro. ¿O piensan, corintios, que la palabra de Dios se originó con ustedes? ¿Son ustedes los únicos a quien fue entregada? Entonces, de alguna manera Pablo acá termina explicando de que la mujer tiene que guardar silencio en la iglesia. Hay gente que piensa que esto es un mandamiento que Dios dejó a través de Pablo establecido para todas las iglesias de Dios. De hecho, vieron que antes de que yo diga lo de las mujeres, en el versículo 34, el final del versículo 33, dice como en todas las reuniones del pueblo santo de Dios. Y hay algunos que dicen que ese final debería estar en el versículo siguiente. Entonces como que es algo que Dios mandaba a toda la iglesia. Después tenés otro grupo que dice, no, era algo específico por ahí de la cultura en Corinto. Entonces sí, una mujer debe hablar en la congregación. Bueno, nosotros creemos que sí debe y puede hablar una mujer. ¿Sí? Que la tarea, el rol de la predicación de la palabra de Dios, por ahí está así más reservado a los hombres. Pero una mujer le puede enseñar a otra mujer. ¿Sí? Y que una mujer puede, por ejemplo, hasta a lo mejor dirigir una alabanza. ¿Por qué no? Pero nunca puede una mujer liderar en la iglesia y ejercer un rol. Si alguna vez escucharon este término pastora, no existe en la Biblia, no es bíblico, no existe. Entonces sí creemos que una mujer puede hablar en una reunión, puede orar en una reunión, puede dirigir la alabanza en una reunión. Y la predicación, en lo preferible, siempre vamos a tratar de que sea un hombre, ¿sí? En lo que se pueda. Quizás tenés una iglesia donde no hay ningún varón, por ejemplo, puede pasar. ¿Y estaría mal que hable una mujer? No. Siempre hablando la palabra de Dios, ¿no? Nada de Dios me dijo. Pero no estaría mal. No estaría mal. Pero no puede ninguna mujer en ningún lugar ejercer el rol de autoridad en la congregación. ¿Sí? Creemos que el liderazgo es dado a los hombres. Dios lo estableció así. Y vamos a ver que Pablo constituía a ancianos, no ancianas, ancianos, pastores, maestros, ¿sí? En el género masculino. Pero vamos a terminar y cerrar con toda la idea de esto. Versículo 36. ¿Acaso piensan, corintios, que la palabra de Dios se originó con ustedes? ¿Son ustedes los únicos a quien fue entregada? La respuesta, ¿cuál creen que sea ahí? No.
Como diciendo, che, vos no sos el único acá, el que tiene la posta. Versículo 37. Si alguien afirma ser profeta o piensa que es espiritual, debería reconocer que lo que digo es un mandamiento del Señor mismo. Es decir, si tan espiritual sos para hablar en lengua, para profetizar, y sometete a lo que yo te estoy diciendo, porque es una palabra apostólica, palabra de Dios, tan espiritual que sos. A veces tenemos este grupo de profetas o que profetizan o gente que habla en lengua y como que se cree muy espiritual, pero no es, o sea, es espiritual para hablar en lengua, pero no es espiritual para someterse a lo que la Biblia dice. Y está muy mal eso. ¿Quién va a mostrarse ser más espiritual acá? El que más fortalezca a los demás, el que más cumpla con la palabra del Señor, el que más lea la Biblia, el que más ore, el que más edifique a los demás. Y si alguno quiere ignorar esto, dice Pablo en el versículo 38, pero si no lo reconoce, bueno, él tampoco será reconocido. ¡Wow! Y el último, por tanto, mis amados hermanos, con todo corazón deseen profetizar. No prohíban que se hablen lenguas, pero asegúrense de que todo se haga de forma apropiada y con orden. Este es el final del problema, la conclusión, sí, la conclusión final del problema que estaba ocurriendo en Corinto. En el capítulo siguiente ya vamos a ver que había otro problema, que no creían, que había un grupo que no creía que Jesús había resucitado, por ejemplo. Increíble la iglesia de Corinto, es increíble, se emborrachaba, no creía que Jesús había resucitado. Es decir, en serio, Pablo, me parece que te excediste al llamarlos iglesia. Pareciera como que... Pero hasta acá se termina de alguna manera una idea en la que Pablo enseña y explica que somos puestos en la iglesia. ¿Para qué? Para fortalecernos, para ayudarnos. Y sería bueno de que si ustedes quieren profundizar en este capítulo, lo hagan de manera personal. Pero recuerden este panorama, este pantallazo de Pablo alentando a la gente a que se edifiquen, ¿sí? A que se edifiquen mutuamente, fortalecernos, animarnos, consolarnos, fortalecernos de vuelta en el versículo 12, hasta fortalecernos alabando en el versículo 16, versículo 19 cuando Pablo dice va a ir a ayudar, va a ir pero para hablar con palabras de entendimiento, ¿para qué? Para ayudar a los demás, que debemos predicar y hablar todos la Biblia para que si un incrédulo venga, sea expuesto y convencido de sus pecados y pida ayuda a Cristo y se arrepienta y termine diciendo, wow, Dios está en este lugar. Y yo creo que este es el propósito, a lo que debemos aspirar, a juntos trabajar mutuamente, para que como iglesia cuando nos reunamos acá, nos reunamos ahí en el patio, y viene alguien a visitarnos, porque a lo mejor Ángela invitó a su hijo, porque a lo mejor Víctor invitó a un amigo, porque a lo mejor Pancho invitó a un amigo, y viene alguien a visitarnos, vea que Dios está en este lugar. No lo vea así como físicamente, sino que sienta el amor de Corintios 13, la cercanía, y que no se sienta como un extranjero, como dice Pablo ahí, sino que se sienta cercano, ¿sí? Pero no solamente, bueno, vamos a darle amor, pero no le vamos a decir nada, sino, ¿vieron lo que dice el versículo 25? Hay que se vea también expuesto en su pecado, y que está haciendo las cosas mal con Dios, pero que a la vez, de una manera rara, esto se puede conjugar, pero que a la vez se sienta amado. O sea, tiene que sentir nuestro amor, el amor de Dios, pero a la vez de que no estamos contentos con la condición en la que está. No es un amor de, bueno, está todo bien, seguir pecando, emborráchate más. No es un amor así, ¿sí? Tiene que ser un amor genuino, mostrándole el amor de Dios, pero a la vez, recordando Corintios 13 que dice que el amor se alegra en la verdad. Tampoco lo vamos a andar consintiendo en su pecado. También el amor lo que hace es no gozarse en la injusticia. Y le vamos a ir a predicar el Evangelio. Pero con el amor también. ¿Se entiende? Entonces, qué lindo sería que pase eso. Y a lo mejor la persona no se convierte, pero que pueda decir Dios está ahí. Dios está entre ellos. Porque hay santidad, porque hay amor, porque hay compañerismo, porque hay edificación, porque hay fortalecimiento, porque se animan, porque son amigos, porque son hermanos, porque se quieren, porque se abrazan, porque sonríen, no sé, por lo que sea. Dios está en este lugar.
Que esa sea, como dice el versículo 1, nuestra meta más alta. ¿Sí? ¿Oramos para terminar?